Bueno, recibimos al abogado César Nakazaki, que es abogado de la señora Karelyn López, que como sabemos ha hecho declaraciones este fin de semana, que se resumen quizás en una frase que ha tenido mucho éxito: si es que Pacheco hablara, Castillo no podría quedarse como presidente ni un solo día más. Nos va a explicar el señor Nakazaki cómo ve la situación de su patrocinada. Pero antes quiero hacer una precisión respecto de una persona que hemos mencionado hace poco, que es el antiguo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo, que también es defendido por él. Señor Nakazaki, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos quiere precisar sobre solamente un minuto, Fernando? Sí. Edwin Oviedo no tiene ninguna sentencia condenatoria. ¿Hace cuánto tiempo está preso? Él estuvo preso por el caso Huachiturros, estuvo 9 meses preso. La prisión preventiva se levantó, se cambió por detención domiciliaria y la Corte Suprema ahora lo ha cambiado por comparecencia. Pero en total, ¿hizo cuánto tiempo de prisión preventiva en la cárcel o en su domicilio? En la cárcel aproximadamente 10 meses. 10 meses en la cárcel. ¿Y luego en su domicilio? Unos 10 meses más aproximadamente. ¿Cuándo pueden ser las audiencias del juicio? Son dos grandes casos. Lo que es Huachiturros, por este tema que se habla de la empresa agrícola Tumán y que hubo un grupo que mató a 2 personas, está para juicios. Está programándose, calculo, en los próximos meses. Y el caso Cuellos Blancos, que es el caso de Lima, ahí siempre tuvo comparecencia y está terminando la investigación preparatoria. O sea, puede demorar todavía hasta el próximo año por lo menos. Meses más. Bueno, ha hecho la precisión que no ha habido condena, en el proceso está en curso y la prisión que él purgó fue a título de preliminar. Prisión preventiva, sí. Medida cautelar. Preventiva. Bueno, vamos al tema entonces de Karelyn López. De acuerdo. El primer ministro Aníbal Torres ha reiterado que la señora Karelyn López tiene que presentar pruebas de las afirmaciones que ha hecho, que han adquirido, por otra parte, un impacto político enorme, como usted lo sabe. ¿Tiene pruebas? Me parece que el premier, quizás por su especialidad en derecho civil, no distingue dos cosas. Una cosa es Karelyn López dentro del procedimiento de colaboración eficaz, que es en el caso de lavado de activos, donde efectivamente tiene un deber de presentar elementos de corroboración. Pero en el caso Tarata y en el caso Petroperú, porque ya tiene 3 casos, ella no está acogida a colaboración eficaz, está en condición de procesada. Entonces, cuando brinda información respecto de otras personas, ella se convierte en prueba, en un testimonio. Y los testigos no tienen que probar sus dichos. Los testigos brindan información y son los fiscales y jueces los que lo valoran, que en este caso ha sido valorado positivamente porque ha permitido no solo abrir proceso, sino mandatos de prisión preventiva contra, por ejemplo, los sobrinos del presidente y su ex brazo derecho, Bruno Pacheco. Así que hay que saber diferenciar Karelyn López, testigo en unos procesos, y Karelyn López, colaboradora en el caso de lavado. Donde ella es testigo, las pruebas no tienen que presentar pruebas. Las pruebas son las que brindan la información. Quien tiene que decidir si las utiliza o las valora es el fiscal y el juez. En este caso, la fiscal Cesenarro lo usó para abrir proceso en el caso del Puente Tarata, para requerir prisiones preventivas, y el juez Chullo para conceder todas las prisiones preventivas. Pero, por ejemplo, me imagino que lo que le concierne sobre todo a Aníbal Torres es que haya dicho de él que cuando era ministro de Justicia intervino para convencer a Pacheco de que buscara asilo en el extranjero, no sé si en Panamá o Venezuela. Esa afirmación, que es grave, contra el ministro de Justicia, ¿puede ser probada? Sí. ¿Cómo? A ver, primero lo que hay que verificar es que hubo varias personas presentes en esa reunión. Hay elementos de corroboración que han sido entregadas a la fiscal de la colaboración eficaz. Lo que sucede es que de más o menos 7 u 8 declaraciones que han comprendido toda la colaboración eficaz, las 2 primeras fueron filtradas y eso obligó a salir a dar una serie de explicaciones dentro de lo que permitía lo que se ha hecho público. Algunos aspectos son los que menciona el actual premier, y si quiere saber cuáles son los elementos de corroboración,
En su momento, la fiscal a cargo de la colaboración eficaz lo hará conocer. De acuerdo. Por otra parte, hay otra afirmación que ha sido, me parece, dicha o avalada por usted, según la cual algunos congresistas estarían boicoteando la colaboración eficaz de Caroline López. Usted lo ha dicho. Sí. ¿Quiénes son? Bueno, el día que estábamos en el Congreso, algunos congresistas estaban presentes y muchos estaban de forma virtual por la bioseguridad, pero todos los que estaban virtualmente estaban a mi espalda y no los conozco tanto. A ti te sacaría por la voz escuchándote porque te veo todos los días, pero a ellos no los puedo identificar. Pero sí había un patrón. Todos querían que Caroline López viole su colaboración eficaz y mencione información que ella no está autorizada a difundir. Por ejemplo, el tema del grupo de los niños, porque eso ha salido filtrado. ¿Quién lo habrá filtrado? Bueno, es la historia del Ministerio Público, cómo se filtra. Sí. Desde que comencé a ver estos casos importantes, ese es un problema endémico. Y antes que usted se ocupara seguramente, también, seguramente. Entonces, ¿qué sucede? Bruno Pacheco, por lo que se ha filtrado y hasta donde puedo comentar, él empezó a tomar una serie de recaudos cuando entra en relación de conflicto con el presidente de la República. Entonces, periódicamente le daba a Caroline, guarda esto, toma esta lista, toma esta información en diversos temas, por si acaso yo tenga que necesitar algún tipo de seguro. Respecto a este tema, inicialmente hay un USB, y en ese USB hay lista de congresistas, quiénes eran los empresarios que debían ser los testaferros de estos congresistas. Incluso el primer testaferro que se iba a intentar no procede, aparece un segundo testaferro, que es un empresario que ha ganado un conjunto de obras y que no tiene ni arte ni beneficio para justificar cómo es que aparece de próspero empresario de diversas obras. Y eso ha venido siendo corroborado porque acá hay algo importante. Este es el primer caso, Fernando. Muchas veces hemos conversado sobre casos de exgobernantes, pero este es el primer caso donde hay una mega investigación sobre quien ejerce el poder. Entonces, en esas condiciones, la Fiscalía no tiene el equipo suficiente para poder corroborar e investigar tantos temas, porque la declaración de Caroline López en la colaboración eficaz, lo importante no es lo de ella propiamente, si tendrá o no beneficios, sino que ella ha implicado a muchas personas en muchos temas, y si se cae la colaboración eficaz, la ley dice que esa declaración tiene que ser destruida y cualquier copia no tiene ningún valor. Entonces veo que esos congresistas y algunos defensores, abogados y pseudoabogados salen a decir eso no vale, que ella porque declara todo, tratando de dar la idea que esa colaboración no se están cumpliendo las reglas y que se tendría que venir abajo con un claro propósito. Destruyes la gran declaración, se acabaron los casos Arratea. Algo parecido a lo que se intentó hacer con el acuerdo que la Fiscalía hizo con Odebrecht, con otra magnitud. Se le atacó duramente. Y con luces y sombras, si no se hubiera celebrado ese acuerdo, los 30 o 40 casos que ya existían antes que ingrese el fiscal Vela, se hubieran venido abajo por algo que siempre advertí. Si los testigos brasileros no declaran en los juicios, su testimonio no sirve. Porque la verdadera prueba es la que se produce en los juicios. Eso es lo que exige la ley. Por eso es que ese acuerdo era indispensable. Y en su momento me pronunció a favor, incluso teniendo posiciones en contra, pero para el país evidentemente era favorable. Y es un debate que está abierto todavía. Pero puesto que nos hemos desviado un instante sobre Odebrecht, permanezcamos ahí. Se nos dijo que uno de los beneficios fiscales de ese acuerdo era conocer los nombres de algunos codinomes. Y se nos dijo que había que enviar a Suiza, que el encriptamiento de esto era complicado. Pero ha pasado más de un año y medio y no sabemos nada de esas, creo que cerca de 100 personas más que tenían codinomes. El problema es que la empresa Odebrecht ha entrado a conflicto y tiene proceso ya abierto contra Marcelo Odebrecht.
Y en ese conflicto se han descubierto varias cosas. Por ejemplo, hace poco, en el caso Gasoducto, la Fiscalía trae como fiscal al arquitecto de las operaciones estructuradas, que es Fernando Migliaccio. Sí. Él hacía todas las operaciones estructuradas. La Fiscalía le enseña con orgullo los documentos que supuestamente documentaban las operaciones estructuradas, y Fernando Migliaccio, para sorpresa sobre todo de la fiscal, le dice: yo desconozco esos documentos nunca se han utilizado en el Departamento de Operaciones Estructuradas. Entonces le dice: ¿y de dónde salen? No, lo que pasa es que como Marcelo Odebrecht y la empresa tenían un acuerdo de entregarle documentación a la Fiscalía, nosotros hemos preparado nuestra propia documentación para entregar a la Fiscalía. O sea, no son los documentos que se hicieron con ocasión de las operaciones estructuradas, sino son documentos que convenientemente ha creado Odebrecht o ha elaborado Odebrecht para, entre comillas, cumplir con la Fiscalía. Va a tener que regresar aquí para hablar más específicamente sobre el caso Va a tener grandes repercusiones ese tema. ¿Por dónde ve que pueden venir esas grandes repercusiones? Si no se prueban las operaciones estructuradas, no hay aportes de campaña y no hay sobornos. Porque de acuerdo a lo que ha establecido Odebrecht, todo pago que hacía, llámese aporte de campaña, llámese sobornos, era a través de una operación estructurada, altamente sofisticada, que implicaba documentación contable, financiera, offshores, bancos de Odebrecht. Todo eso que la Fiscalía creía que tenía aprobado, puede verse cuestionado a partir de este conflicto interno entre el ex propietario principal. Están en una guerra mortal. Bueno, en fin, podemos salir perjudicados nosotros colateralmente de esa guerra mortal. Regresemos a nuestro tema, que es grave, pero un poco más artesanal. Creo que no es la misma sofisticación en el ocultamiento de los ingresos. Comparto plenamente eso. Es razón por la cual puede ir más rápido, esperemos, ¿no? Porque lo de Odebrecht, ¿cuántos años lleva? Y no tenemos muchos condenados, si acaso. En el caso de Karelim López y su entorno... Si Pablo Sánchez, que ha regresado a la Fiscalía de la Nación, con todo la cabeza de la Fiscalía. Así es. Nunca salió de ella, ¿no? No, digo, fiscal supremo siempre fue a la Fiscalía de la Nación. Habiendo regresado al liderazgo del Ministerio Público, si él logra estructurar un equipo sobre la experiencia de casos Odebrecht, CNM Audios, Club de la Construcción, el caso del expresidente Vizcarra, y arma el equipo que se necesita, lo que tú muy bien dices sería mucho más fácil, porque evidentemente las operaciones de los casos Arratea no tienen la complejidad que han tenido los casos Lavajato, y porque vaticino que a partir que hay varias prisiones preventivas sobre la base de las declaraciones de Karelim López, en el caso donde no es colaborador eficaz, insisto, en el Puente Tarata, deduzco por la experiencia que va a haber más colaboradores eficaces. Es más, ya hay uno, que es un funcionario importante de Provías, que es el que ha reconocido que ha habido sobornos y permite construir ahí la cadena que encabeza el presidente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Samir Villaverde y los sobrinos. ¿Cómo se le puede implicar judicialmente al presidente mismo si se ha tomado la prudencia, suponemos, de que todo lo que él haga quede en el plano oral? Más allá que no es constitucional esa decisión que tomó Zoraida Ábalos y que confío que Pablo Sánchez modifique, sea coherente con y se le investigue. ¿Hay precedentes de un presidente juzgado durante el ejercicio de su función? Juzgado no, investigado preliminarmente sí, pero sostengo que si el presidente comete delitos que no corresponden propiamente a su función. Imaginemos un presidente que sea narcotraficante, como estamos viendo en otros países, que tendríamos que esperar, o un presidente que asesine a su esposa. Es evidente que el mecanismo constitucional de protección se ha hecho para que cualquier tema penal no afecte el desarrollo de la presidencia de la República, pero hechos ajenos, él no dice que todos los hechos de Zarratea son ajenos a su condición de presidente, él mismo lo ha dicho y su abogado lo ha corroborado. Sí, que eran conversaciones, dicen ellos, que no tenían nada que ver con la función presidencial. Y por todo lo generado ahí, tomo su palabra, todo lo generado ahí... ¿Toma su palabra? Tomo la palabra. ¿Le cree, en ese caso, a título de excepción? Lo que le creo
es que no son temas vinculados propiamente. Evidentemente no iba a ser actos de gobierno a Zarratea, eso estoy convencido, ¿no? De acuerdo. Ahora, hablemos sobre su patrocinada Carolyn López, que es víctima de algunas amenazas judiciales, pero amenazas también criminales. Entre las judiciales, la última es la formulada por el ministro Roberto Sánchez, quien le ha pedido que retire lo que ha afirmado sobre las llamadas supuestas que habría hecho Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿no?, a su defendida y a, sobre todo, Pacheco, para que no hable. El señor Sánchez se ha indignado de que hayan dicho eso de él y que lo crean capaz de estar llamando por teléfono. ¿Qué puede pasar ahí? Yo creo que si él se asesora adecuadamente por un buen abogado penalista, le va a señalar algunas reglas que establece el Código Penal. Todo tema de interés público, todo tema de interés vinculado a un caso penal, todas las expresiones que se dan en un fuego cruzado, él arranca diciendo, nadie tiene por qué creer en Carolyn López porque ella ha falsificado pruebas para que estaba enferma de COVID. Ella solo menciona palabras, palabreo, porque ninguna autoridad judicial ha recogido seriamente lo que ella dice. Entonces, él atribuye cosas, ella le responde en el mismo calibre. Entonces, el abogado que lo asesore le va a decir que supuestamente ofensas cruzadas, un supuesto, casos de ofensas que tengan contenido de interés penal o público, no son objeto de querella. Y sobre todo, él debe conocer que existe la excepción de verdad. Y lo que Carolyn López sostiene se ha venido corroborando hasta el día de hoy de manera íntegra, tanto en la colaboración eficaz, tanto en los procesos abiertos que hay prisión preventiva, como por la prensa de investigación que semanalmente va revelando nuevos hechos. Ayer se han agregado que hay más niños, por ejemplo, en un programa. Entonces, lo que observo... Niños, para el que no esté enterado de esta jerga, son los congresistas de Acción Popular, sobre todo, que han pactado y que han recibido beneficios a partir de ese pacto con la señora Carolyn López, entonces, entre otros. Lo que hay es información que viene siendo permanentemente corroborada y tenemos la tranquilidad que si alguien nos emplaza judicialmente a demostrar lo que se sostiene, no vamos a tener ningún problema en hacerlo. Respecto de las amenazas criminales, pues la señora Carolyn López ha hecho saber que pone lo que le pueda pasar bajo responsabilidad del propio presidente de la República, ¿no? Eso ha sido muy fuerte. En mis más de 30 años de abogado, nunca me había encontrado como una circunstancia. Estamos acá en un despacho especial, tú eres el fiscal, yo estoy declarando, y de repente me llega mi WhatsApp, sé dónde estás, sé que estás declarando, sé dónde está tu hija, sé dónde está tu hijo, corrige o mueres, delante de los fiscales. Entonces, ¿quién es tan poderoso como para saber dónde estamos, qué estamos haciendo, dónde están los hijos? Eso ha llevado a que cambiemos. Había una idea inicial de recelo natural de no aceptar la protección policial, porque si se enfrenta al gobierno de turno, la policía depende del ministro y el ministro tiene como jefe al presidente. Pero ante tanta amenaza ya respecto a su vida de manera sistemática en todos estos meses, entonces se ha aceptado la protección policial, que gracias a Dios hasta ahora funciona bien, pero la familia ha tenido que salir al extranjero por razones de seguridad, ¿no? En fin, una situación dramática. Entonces, Pedro Castillo ha dicho hasta el final de que él nunca se ha reunido con Carolyn López, que no la conoce. ¿Esto puede ser refutado? Que no se han reunido en función a que han tenido alguna cita pactada ellos, es correcto. Correcto. Lo que es falso, no ha habido reuniones. No, lo que es falso y es totalmente demostrable es, por ejemplo, que el presidente, cuando estaba la crisis de los generales, y ahí mismo sale la crisis de los SUNAT, ascensos y la injerencia de la Fuerza Armada, y viene lo de la SUNAT encima, él va al despacho de Pedro Castillo, de Bruno Pacheco, perdón, el presidente va al despacho de Bruno Pacheco y le pide su renuncia en presencia de Carolyn López, y la pareja o la exalcaldesa, que es amiga de Bruno Pacheco,
Ese es un momento donde el presidente llega. En un cuarto relativamente pequeño. Un segundo momento es cuando en un salón más amplio, creo que es el Salón Dorado, estaban conversando cómo superar la crisis. Había una idea que Bruno Pacheco pueda articular, y Karelin López incluso le busca a una colega tuya para que trate de asesorarlo y termina ya dando una entrevista, incluso desde una de las oficinas de Karelin López. Sabe muchas cosas sobre los periodistas, usted veo, ¿eh? No, es lo que ella narra en ese momento. Es lo que ella narra en ese momento. Una periodista buena y muy profesional. Se la llama profesionalmente para que asesore comunicacionalmente en ese momento. Entonces también se acerca el presidente y saluda y dice, ¿cómo vamos a salir de esto? Porque se juntaba el tema de la SUNAT, se juntaba el tema de los generales, un segundo momento. Y un tercer momento es cuando ella prepara lo del cumpleaños del presidente, que inicialmente iba a ser en un local de ella. O sea, hay diversos momentos en los cuales el presidente conoce a Karelin López. Pero no, por eso soy preciso, reunión entre ellos no. Circunstancias en las cuales se conocen, sí, por lo menos 3. Señor Nakasaki, una última pregunta. Nos estamos acostumbrando a que hayan justiciables prófugos de la justicia. Ya parece normal. Los hay tantos, de ambientes diferentes, aunque una buena mayoría tienen que ver con el entorno del presidente Pedro Castillo, sin duda. ¿Es un delito si es que fuera capturado el señor Bruno Pacheco o los sobrinísimos? ¿Se añaden a los cargos que hay contra él esto o es algo que la justicia reconoce como un impulso natural, huir, escaparse? Por la cultura perfectamente lo has definido. El pájaro, un ejemplo perfecto. El terremoto en Ica, se cae el penal. Y se escapan algunos. Obviamente los presos se van, pues no iban a verles que separados esperando que vengan. Es un derecho natural. Es más, fugarte de la cárcel no es delito, no. Pero el que ayuda a fugarte, ese sí comete delito. Pero en este caso no es un delito el que está cometiendo el señor. No. Por el solo hecho de evadir a la justicia, no. Se puede tomar como un criterio de peligro procesal evidente. Me imagino. Sí. Evidente, por eso cuando él quería personarse por el teléfono no le aceptaron. Pues, ¿no? Paco Castillo en un momento lo quiso personar por el teléfono. Obviamente ahí el peligro de fuga queda configurado. Pero como elemento para dictar prisión preventiva, no es delito. De acuerdo. En fin, las cosas del derecho penal que uno nunca termina de aprender bien, pero felizmente que contamos con usted. Muchas gracias, César Nakasaki, abogado defensor de Karelin López, que nos ha dado algunos alcances del conflicto judicial en el que se haya incursa y que, como vemos, concierne a muchas otras personas, entre ellas al presidente Pedro Castillo, quiéralo él o no. Muchas gracias por su presencia, César Nakasaki, que tenga buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el congresista Jorge Montoya de la bancada de Renovación Popular.